Hola familia de herederos, bienvenidos a un domingo más. Estoy contenta de que puedas acompañarnos, estoy feliz porque yo sé que estás aprovechando este tiempo. Yo sé que tienes tu Biblia a la mano. Si no lo tienes, este es un llamado para que vayas por tu Biblia. Yo sé que es cómodo sentarse y ser un espectador. Es fácil. Cuando nosotros vamos a ciertos lugares a disfrutar de un show, es cómodo. Pero tú y yo no estamos en un espectáculo ahora, estamos en un discipulado. Y la diferencia es de que vamos a tener nuestra Biblia, una buena notas, lapiceros, si quieres subrayar, si quieres alistar todo lo que necesitas. Somos estudiantes bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, si es la primera vez que te conectas, quiero decirte que tenemos muchos recursos y es imprescindible que puedas ver al menos las enseñanzas, las dos últimas enseñanzas pasadas. Te vamos a dejar aquí el link para que puedas ir. Si es que no lo viste o si es que no te acuerdas, porque dices, Mary, ya pasó bastantes semanas, no me acuerdo en qué estábamos. Puedes ir y visitar y volver a refrescarte de lo que estamos hablando. Recuerda, este estudio es una secuencia. Estamos avanzando en el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Y estamos aprendiendo versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Pero especialmente el día de hoy me voy a remitir a las dos enseñanzas anteriores porque quiero cerrar una idea. Así que es importante que las veas, que no las ignores. Tienes que ir a ver esas dos, al menos las dos últimas, porque si no, no vas a poder entender un poco el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque el día de hoy, ¿qué tenemos? La promesa de la presencia. La promesa de la presencia. Estamos en Éxodo, el capítulo 23. Hemos avanzado ya bastante. El día de hoy vamos a ver a partir del versículo 20. Siempre tengo una expectativa de avanzar muchos versículos. Pero hay sabiduría cuando mi esposo me dice, no tenemos ninguna prisa. ¿Quiénes aquí están apurados? No hay prisa. Así que nos estamos deteniendo en cada versículo y sacándole todo el potencial que podemos aprovechar. ¿Cuántos están contentos por eso? Claro que sí. Hay algo que a mí profundamente me retumba en el corazón y es lo siguiente. El Espíritu Santo que habita dentro de ti, porque eres nacido de nuevo, tienes un espíritu regenerado, recreado, es el Espíritu Santo dentro tuyo que te hace llevar y conocer toda la verdad. Por eso es importante que tengas tu Biblia. Por favor, mide cada palabra que yo digo y cada palabra que estudiamos en el contexto de la Biblia. Que sea el Espíritu Santo que te revele a ti y que me revele a mí. Que sea el Espíritu Santo el que nos muestre y nos lleve a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Bien, la semana pasada te hablaba hace un momento que hemos estado viendo las fiestas solemnes. Por eso es que es muy importante que lo veas. Hemos visto que cada una de estas fiestas es una sombra que anuncia a Cristo. Ya hemos hablado, no voy a volver a meterme en eso porque si no abarcaría muchas cosas más y te lo dije la semana pasada, me estoy conteniendo de no profundizar en cada fiesta, sino ya hablarlo cuando nos toque estudiar el libro de Levítico, porque si no Éxodo se va a hacer eterno, el estudio de Éxodo se va a hacer eterno. Así que el día de hoy vamos a empezar con esta primera frase y quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. En la Biblia tenemos la historia preescrita. Voy a volverte a repetir esto. En la Biblia tenemos la historia preescrita. Quiero que medites en cada palabra que te estoy diciendo. Bien, lo siguiente que quiero mostrarte el día de hoy para entrar a lo profundo de nuestro estudio
es que Dios primero anuncia algo y luego lo hace. Esto tiene mucha consistencia cuando tú estudias el libro de Génesis. Es la manera en la que Dios opera. Dios primero lo anuncia y luego lo hace. Así que cada vez que tú leas tu Biblia, cada vez que estés en este estudio del libro de Éxodo conmigo, debemos de tener en cuenta y leerla bajo esa óptica, bajo esa visión. Dios anuncia y luego hace. Dios está declarando, está enviando su palabra para que su palabra haga la obra, para que se ponga en acción, para que se opere. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque quiero sentar una base importante de todo lo que hemos hablado en estas 2 últimas semanas, que tiene que ver con las fiestas, te he hablado de las sombras, te he hablado de todas las cosas que el Antiguo Testamento anuncia y que el Nuevo Testamento lo completa. Esta es la forma en la que tú tienes que leer la Biblia y darte cuenta de la revelación que Dios quiere mostrarnos a lo largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que quiero mostrarte hoy día esta escritura. Eclesiastés, capítulo 1, el verso 9. También lo vas a ver en pantalla. Y vamos a leer esta versión contemporánea. Es la Reina Valera, pero la contemporánea. Dice, ¿qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. Interesante, ¿no? Lo que antes fue va a ser lo mismo en lo que vendrá. Sigue diciendo la escritura. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. No hay nada nuevo bajo el sol. Quiero que veas con detenimiento cada una de estas palabras que Dios habla acerca del futuro. Cuando Dios habla del futuro, ¿sabes qué hace? Se remite a lo que sucedió en el pasado. Cada vez que Dios quiere traer algún escenario que se va a completar en el futuro, Él usa el recurso de ver el pasado. Y esto es interesante, porque hay mucho que tiene que ver el pasado para que se repita en la historia en el futuro. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si tú quieres averiguar lo que ocurrirá en el futuro, observa cuidadosamente lo que ocurrió en el pasado. Dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que antes fue, eso será. Lo que ocurrió en el pasado, eso va a ocurrir en el futuro. Ahora, te digo todo esto porque si tú no has comprendido, si tú no has aprendido esta lección del pasado en tu vida, estás condenado a repetirlo. Familia, trayendo este texto a nuestra vida diaria, quiero decirte lo siguiente. Revisa tu vida. Revisa tu vida. Si tú no has aprendido de tus errores del pasado, estás condenado a repetirlo en el futuro. Necesitas revisar tu vida. Revisa qué te llevó a pecar. Examina. Tienes que inspeccionar tus pasos. Inspecciona tu andar, tu caminar. Revisa qué pasos diste que te llevaron a ese resultado. ¿Qué pasos tomaste que finalmente terminaste ejecutando un pecado, algún tipo de acción que va en contra de Dios y de su palabra? Y cuando tú revises cada paso que te llevó a ese resultado, aprende, cambia, renueva tu manera de pensar y toma una dirección diferente. Porque si tú no haces esta tarea de revisar los pasos del pasado que te llevan al futuro, si tú no haces esta tarea, estás condenado a fracasar de nuevo en lo mismo. Es importante. Ahora, regresando al tema de la Biblia, regresando a nuestro estudio, la Biblia, acabamos de leer en Eclesiastés, nos está enseñando que hay una conexión, di conmigo, conexión. Hay una conexión
del pasado con el futuro. Esto es asombroso, porque alguien diría que tiene que ver el futuro con el pasado, y a veces decimos, no, ya el pasado pisado, ¿verdad? Pero hablando escatológicamente, si se quiere, en la Biblia, para entender el contexto de la Biblia, si tú quieres saber el futuro, revisa el pasado. La Biblia nos enseña este principio. Hay una tremenda conexión de lo pasado con el futuro. Hay una relación de lo histórico con lo profético. Y esto es interesante. Esto significa, todas las palabras que te acabo de decir significan lo siguiente. Préstame atención. Un evento del pasado puede convertirse en un tipo y sombra de un acontecimiento futuro. En otras palabras, existe una repetición. Existe una repetición. Te digo todo esto para poner esa base en nuestro estudio. Nosotros ahora estamos estudiando el segundo libro de la Biblia. Es el Antiguo Testamento. Estamos estudiando Éxodo. Y si Éxodo no se estudia bajo la perspectiva correcta de la revelación del Espíritu Santo, podemos cometer el error de sacar doctrinas que están equivocadas, porque en el Antiguo Testamento y especialmente en Éxodo hay muchas sombras. Muchas de ellas se completaron como realidad en el Nuevo Testamento, pero hay muchas sombras, y si hay sombras es porque hay algunos textos que se llaman oscuros, hay textos oscuros, pero que salen a la luz como revelación en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando tú tienes la perspectiva correcta para estudiar el Éxodo, tú puedes ver este mecanismo que en un evento pasado puede convertirse en un tipo y sombra de un evento futuro. Y precisamente esto es lo que estamos viendo a través de todo lo que hemos visto en la Pascua, en las fiestas, en la ley, en el monte de Sinaí y todas las cosas que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Ahora, si tú eres solamente un lector ocasional de la Biblia, que de vez en cuando, y como Job decía, de oídas te había oído. ¿Cuántos estudian así a veces un versículo en Salmos, saltan otro versículo en Hechos, vuelven a Génesis, un versículo aquí, y así van saltando, ¿no? Ping, 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 pero no tienen el contexto de todo el libro. Si tú eres un lector ocasional de la Biblia, no lo vas a notar. No vas a notar que todo el futuro tiene que ver con el pasado y que el pasado tiene tipo y sombra del futuro. No lo notas. Pero si tú eres un estudiante bíblico, si tú eres un discípulo, si tú realmente estás estudiando tu Biblia, vas a poder ver que hay una naturaleza de repetición que aparece a lo largo de la Escritura. Dios empieza a dejar estos rastros que empiezan a ser sombras, que empiezan a ser ciertos tipos, porque Dios está apuntando al futuro, a un cumplimiento en el futuro, pero está dejando ciertas sombras y ciertos rasgos a lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento más precisamente, y nosotros vemos la luz y el entendimiento en el Nuevo Testamento. Por eso es importante que todo creyente pueda conocer las epístolas en la Biblia. Todas las cartas que tienen que ver, que han sido escritas por Pablo algunas. Todas estas son importantes para que tú puedas tener el cimiento de la revelación que Dios quiere traer de toda la Escritura. No puedes quedarte abrazando solo el Antiguo Testamento. Un creyente necesita estudiar el Nuevo Testamento. Ahora, lo que tenemos que hacer cuando tenemos nuestro estudio de Éxodo y cuando tenemos el estudio de todo lo largo del Antiguo Testamento es explorar dichas repeticiones. Por eso es importante cuando te dije que necesitas escuchar las dos últimas clases, porque hablamos de este famoso ciclo de 7.
que tiene que ver con el Shabbat y que tiene que ver con esta fiesta que va a apuntar a algo más que solamente una situación religiosa de cumplir con descansar el séptimo día. No se trata de eso. Vemos cómo se explora esta repetición y cuando aprendemos de ellas hay un tremendo poder. Hay un tremendo poder en la repetición, familia. Y Dios está poniendo ese patrón de repetición en la escritura para que tú y yo podamos captar el mensaje. ¿Qué significa todo esto? Préstame atención. Préstame mucha atención. Lo que quiero decirte es, si tú y yo prestamos atención a ciertos eventos del pasado, podríamos con seguridad, en cierta manera, proyectarnos y aprender, entender lo que va a acontecer en el futuro. Por eso es importante leer toda la escritura bajo su contexto, porque nos enseña lo que ha de venir. Nos enseña, podemos proyectar los acontecimientos que vienen por la revelación de la escritura. Familia, cuando nosotros miramos estos eventos del pasado, vamos a encontrar que hay estos paralelos y podemos averiguar un paralelo del pasado con lo que ocurrirá en el futuro. Esto es profundo. Yo no sé si tú sabes, pero algo que yo he aprendido recientemente es que hay un paralelo entre Génesis y Apocalipsis. El primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia habla del inicio de todas las cosas, de la tierra, del hombre, de la creación, de muchas cosas. Y Apocalipsis habla del fin de los tiempos. Y aunque tú piensas que son temas completamente equidistantes, porque uno habla del Bereshit, del inicio, y otro habla del final, y pareciera que son dos historias que, bueno, uno es la tapa de la Biblia y el otro la última tapa, y que no tiene nada que ver, pero precisamente por lo que estamos viendo en nuestro estudio el día de hoy, podemos darnos cuenta que Génesis y Apocalipsis se complementan de una forma asombrosa. Esto es maravilloso. Ahora, cuando te digo que hay estos paralelos en la escritura, que hay una sombra en el Antiguo Testamento y una realidad en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de que para poder conocer el futuro tenemos que mirar al pasado, los acontecimientos del pasado que nos ayudan a entender que por el principio de repetición podemos ver qué va a suceder en el futuro. Esto está profundamente cimentado en lo que dicen las escrituras. Vamos a tomar un ejemplo. Vayamos a Lucas. Lucas, el capítulo 17. Estoy tomándome el tiempo de sentar una base porque quiero que aprendas a leer tu Biblia. Lucas, capítulo 17. Vamos a ver desde el versículo 26 hasta el 30. Y dice, mira estas palabras que la Biblia nos muestra. Quiero que lo leas con detenimiento. También estamos leyendo en la Reina Valera contemporánea. Dice, tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. Quiero que repitas conmigo. Como sucedió, pasado, también sucederá, futuro. Otra vez, vamos a repetir, ¿ok? Como sucedió, pasado, también sucederá, futuro. Sigamos leyendo la escritura. Dice, la gente comía y bebía, se casaba, se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Y mira lo que dice la escritura. Lo mismo sucedió en los días de Lot, pasado. La gente comía, bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. Pero cuando Lot salió a Sodoma, llovió del cielo, interesante, fuego y azufre,
y lo destruyó a todos, los destruyó a todos. Y mira cómo termina esta parte. Así será, futuro, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Te das cuenta de este precioso ejemplo? Jesús ahora está hablando del reino mesiánico, está hablando de la venida de su reino. Y él está aplicando este principio de la repetición. Está poniendo al pasado como un ejemplo para lo que ha de venir, el futuro. Y esto es interesante, porque estas palabras de Jesús están conectando el futuro. Él, en este contexto, si tú lees el contexto de Lucas, él está hablando de su segunda venida del Mesías, de este reino que él va a venir a reinar a la tierra. Y en ese contexto que Jesús está hablando, en este evento futuro, tanto para los receptores de este discurso en ese entonces, pero aún para nosotros, esto es un evento futuro. Esto está adelante en el tiempo, que es este reino del Mesías. Y para hablar de ese evento futuro que ha de venir ciertamente, trae al escenario en su enseñanza un evento pasado y empieza a hablar de los días de Noé y empieza a hablar de los días de Lot. ¿Puedes notar este patrón? ¿Puedes notar esta forma de enseñanza de Jesús? ¿Puedes ver? Nos está mostrando, familia, que cuando nosotros leemos los eventos del Antiguo Testamento, no solo estamos leyendo historia, estamos viendo varios tipos y sombras cuya realidad se completa más adelante. Y eso es lo que no podemos perder de vista. Cada vez que estás leyendo el Antiguo Testamento, vas a poder notar esta forma de expresarse como una sombra, como un tipo, y que se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué, familia? Porque Dios ha establecido patrones sólidos, consistentes, para que tú y yo podamos seguir. Dios no nos deja en un camino sin ningún tipo de dirección. Dios está colocando patrones sólidos, está dejando cosas contundentes. Nosotros podemos confiar en la integridad y la fidelidad de la palabra de Dios, precisamente por eso, porque la historia se repite. Ya leímos en Eclesiastés. ¿Qué es lo que va a ser? Lo que será. Y ese es el principio en la Biblia. Y Pablo llama a estos patrones, los llama sombras. La semana pasada lo estudiamos, ya lo vimos, pero déjame mostrarte Colosenses, el capítulo 2. Yo te voy a mostrar una traducción libre que lo he tomado del pastor Víctor Sarruc, pero antes quiero leerte rápidamente la Reina Valera. ¿Cuántos tienen su Biblia? Busquemos Colosenses. Colosenses está en el Nuevo Testamento. ¿Ya estás en Colosenses? Vamos a ver Colosenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Te quiero leer en la Reina Valera porque es la más conocida. Y después te voy a leer esta traducción libre para que la entendamos mejor. Dice, Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien, esto ya yo lo enseñé, esto ya lo vimos hace 2 semanas y lo enseñé con detalle. Sin embargo, quiero mostrarte la contundencia de cómo a este proceso de repetirse el pasado, y para entender el futuro, ver al pasado, esta consistencia que Dios está mostrándonos en las Escrituras, Pablo lo llama sombras, y es maravilloso. Ya lo hemos leído en la Reina Valera. Ahora sí, voy a mostrarte esta traducción libre.
lo mismo, Colosenses capítulo 2, el verso 16 al 17, y lo vas a entender un poco mejor. Dice, por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o bebida o respecto a la observancia de días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es una sombra de las cosas que han de venir y solo tiene un valor simbólico. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la sustancia, la realidad sólida de lo que se prefigura, el cuerpo de todo ello. Me encanta cómo lo pone esta traducción porque está mostrándonos cómo Pablo está desarrollando esta idea. Quiero darte un dato, algo que he aprendido y que me fascinó muchísimo. ¿Tú sabías que Pablo, cuando se presenta, él, y ya sabemos, famosísima su presentación, yo de la tribu de Benjamín y todo su currículo, ¿verdad? Dentro de esa presentación que Pablo hace, él se dice de sí mismo que era fariseo, es decir, que era docto en la ley. Y precisamente, si tú examinas algunas de sus epístolas, él habla mucho de esta consistencia y hace este paralelo con el Éxodo, lo que estamos estudiando ahora. Él toma este pensamiento, que son pensamientos, es un pensamiento hebreo, y toma esta didáctica hebraica para ponerla en el Nuevo Testamento y hacer un símil, hacer un paralelo. Es consistente. Mientras que Éxodo habla de la liberación de Faraón, Pablo toma esa referencia, ese pensamiento hebraico, y lo toma como la liberación del creyente bajo la esclavitud del pecado. ¿Te has dado cuenta? Lee Romanos, lee Gálatas. Cuando habla en sus epístolas, habla de que hay una esclavitud del pecado, que el pecado te hace esclavo. Y hace este paralelo, este símil. Es interesantísimo. Bueno, no me voy a abrir mucho por ese lado. Regresando a nuestro punto en cuestión. Hemos leído en la Reina Valera clásica, hace un momento he tomado la del 60, y termina diciendo el versículo 17, pero el cuerpo es Cristo. Hace esta semejanza, ¿verdad? Dice, las fiestas, el Shabbat y todas estas cosas eran sombra, y después termina diciendo, pero el cuerpo es Cristo, es de Cristo. Qué interesante. ¿Te has dado cuenta por qué pone esto Pablo de esta forma, inspirado obviamente por el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque Pablo está enseñando y está diciendo, esto es una sombra, pero esto es el cuerpo. Esto es una sombra, refiriéndose a las fiestas, pero esto es el cuerpo. Esto es una sombra, refiriéndose al Shabbat, pero esto es el cuerpo. Ahora, hay algunos que pueden confundirse, porque también sabemos que el Nuevo Testamento enseña, cada vez que habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Obviamente, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero cuando Pablo está usando esta palabra en este contexto de Colosenses, no está refiriéndose a la iglesia. Es decir, no está poniendo el énfasis de que el cuerpo de Cristo es la iglesia, que esa es una verdad. Pero ese no es el énfasis que él está poniendo, sino que es otro tema. Cuando él habla del cuerpo, en este contexto, está usando un lenguaje para referirse a lo sólido, porque el cuerpo es materia. Ese es el pensamiento detrás de esta expresión. Entonces, quiero decirte lo siguiente. ¿Qué es lo que Pablo está expresándonos en Colosenses? Que hay un cuerpo que proyecta una sombra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando dice, las fiestas son la sombra, pero Cristo es el cuerpo, está diciendo que Cristo es la realidad, que hay una consistencia sólida, que hay una materia, por decir así, porque eso es el cuerpo, ese es el significado del cuerpo, es una consistencia sólida. Y esto sólido
está proyectando una sombra. Ahora, esto es interesante. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Piensa en esto. Piensa en lo que te voy a decir. Todas las sombras, absolutamente todas las sombras, se proyectan solo cuando hay un cuerpo. Es decir, cuando antes hay algo sólido. Si no hay algo sólido, si no hay un cuerpo, si no hay una consistencia, no hay sombra. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es muy interesante. Si no hay algo sólido, no hay sombra. Por ejemplo, el aire, ¿tiene sombra? Piensa. ¿El aire tiene sombra? Pregúntale a ChatGPT. ¿El aire tiene sombra? Yo lo hice. ¿El aire tiene sombra? No, te va a decir que no. Evidentemente, el aire es transparente y no tiene sombra. Porque el aire, por sí mismo, no tiene algo sólido que le ayude a proyectar una sombra. Ahora, te hago otra pregunta. Para que un espíritu proyecte sombra, ¿qué debería de tener? Para que un espíritu proyecte sombra, ¿qué debería de tener? Un cuerpo. Tendría que tener algo sólido, ¿verdad? Esto es profundo, porque el espíritu no proyecta sombra, pero sí lo proyecta cuando hay un cuerpo. Si hay un cuerpo, si hay algo sólido, proyecta una sombra. Ahora, sabiendo esto, Pablo dice en Colosenses, lo que acabamos de leer, que las fiestas, las observancias, que tiene que ver todo esto con una sombra. Eso significa que hay un cuerpo detrás que está proyectando esa sombra. Y ese cuerpo es el de Jesús. Pablo está apuntando y está direccionando todo el Antiguo Testamento a Cristo. Y de eso se trata nuestra revelación. Todo apunta a Cristo. Él es el que proyecta su sombra en todo el Antiguo Testamento. Es Él proyectándose. Familia, quiero decirte esto. El cuerpo de Cristo es el que proyecta las sombras. Cuando tú estudias el Antiguo Testamento y buscas a Cristo en cada una de ellas, tú lo puedes encontrar, porque están las sombras que Él ha dejado para anunciarse. Ahora, yendo en este pensamiento que Pablo enseña a través de Colosenses, veamos ahora la primera carta de Juan. Vayamos a primera carta de Juan y vamos a ver el capítulo 1, el versículo 5. Primera de Juan está evidentemente en el Nuevo Testamento. Vamos ahí, seguramente ya llegaste. También lo vas a poder ver en pantalla. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios, mira qué interesante, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Ahora, ¿qué significa esto? Dice la Escritura, lo acabamos de leer, que Dios es luz. Dios es la luz absoluta. Eso es una verdad. Pero también hay otra verdad, si tú buscas en Juan capítulo 4, 24, lo puedes anotar en tus notas. Si tú buscas esa escritura, Juan 4, 24, también vas a ver otra característica. Aquí la primera carta de Juan dice que Dios es luz, pero Juan, el capítulo 4, dice que Dios es espíritu. Ok, tenemos claro eso. Dios es espíritu, pero la Biblia también dice que Dios es luz. Pero tú sabes que en el cielo no hay sombras. Imagínate la habitación de Dios, el tercer cielo. Él y el esplendor de su gloria, porque Él es luz. Pero en el cielo no hay sombras. ¿Por qué no hay sombras? Porque ahí está lo real. La sombra no es lo real. Y esto es interesante, porque en la tierra sí hay sombra. Puedes ver a tu alrededor.
cada vez que algo, un cuerpo, algo sólido, sea proyectado por la luz, vas a ver claramente su sombra. Porque en la Tierra sí hay sombras. ¿Por qué? Evidentemente porque en la Tierra sí hay cuerpos. Ahora, imagínate a una persona que está viniendo hacia nosotros. Imagínate. Si alguien se empieza a acercar, por ejemplo, no lo voy a hacer, pero imaginemos, mi esposo está aquí a mi lado. Si yo le pidiera que él se acerque, y por toda la luz que tengo aquí proyectada para que ustedes puedan verme, si vemos a esa persona que se está acercando y que está viniendo a mí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener, si es que hay una intensa luz detrás de él, ¿qué es lo que va a proyectar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a ver a esa persona mientras se va acercando que está proyectando su sombra. Si la luz está detrás de él, va a empezar a proyectar su sombra. ¿Qué es lo que va a ocurrir mientras él se va acercando? Mientras mi esposo se va acercando a mí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocurre lo siguiente. Su sombra llegaría primero a mí antes que él mismo. Y esto es interesante de ver en la escritura, porque la sombra siempre llega antes a nosotros, antes que la persona misma que está proyectando la sombra. Y precisamente ese es el pensamiento que va a mostrarnos las escrituras en el Antiguo Testamento. Por eso, familia, quiero decirte esta noche, y apréndelo, apréndelo. Es el cuerpo de Cristo, o Cristo mismo, quien desde el principio ha estado proyectando sombras a lo largo de las páginas de la Escritura. Él es la realidad. Él es el cuerpo. Cada sombra que hemos visto en el Éxodo y cuando tú estudies todo el Antiguo Testamento es la proyección de la sombra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas que vinieron previamente antes de él fueron simplemente sombras. Y tú vas a ver a lo largo del Antiguo Testamento, hay sombra tras sombra. Y dichas sombras simplemente nos están dejando saber que Él vendría. Y quiero decirte algo, Él ya vino. Ya pudimos ver el cuerpo de Cristo. Él ya vino. ¿Cuántos están felices por eso? Gloria a Dios, Cristo ya vino. Por eso Pablo decía, esto es lo real. Cristo es lo real. Él es lo real. Ahora, para poder tener consistencia, porque mi anhelo es que realmente esto pueda quedar en nuestros corazones, para que ningún viento de doctrina venga a desestabilizarnos. Como dice mi pastor, sé un diligente estudiante bíblico. Aprende las escrituras. Bien, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has visto un avión aterrizando? ¿Has visto cómo un avión se desplaza desde el cielo y empieza a tomar el aterrizaje para poder llegar a tierra? Y si el cielo está completamente despejado, ¿has visto que si está un sol alumbrando los cielos y el avión está empezando a descender, has visto cómo se proyecta en la tierra la sombra del avión que está volando por lo alto y que pronto va a descender? ¿Lo has visto? ¿Has visto eso? Yo lo he visto. Más que ahora nosotros estamos cerca de la ciudad de Los Ángeles y estamos cerca a un aeropuerto, siempre veo eso, siempre lo veo. Entonces, quiero decirte algo. ¿Qué pasa si esa sombra del avión que está proyectándose te atraviesa a ti mientras tú estás manejando o estás caminando? ¿Qué pasa contigo si la sombra se atraviesa contigo? ¿Te podría dañar? ¿La sombra podría hacer algo por ti? No. Por supuesto que no te va a dañar la sombra.
no te va a atropellar, la sombra del avión no te va a dañar. ¿Por qué? Porque no es lo real. Lo que puede hacer la sombra, en este caso, es comunicarte ciertas cosas del objeto real. En este caso del avión. Puede decirte más o menos su forma, que tiene 2 alas, puede decirte más o menos. Puede también acercarte a la idea de cuál es su tamaño. Si depende de ciertos factores, de la altura y de otras cosas más, podría decirte más o menos su tamaño. También podría decirte qué tan cerca está. Más o menos. Una sombra, mientras más chiquitita en la tierra, es porque está mucho más arriba en el cielo, pero si se va acercando, pues la sombra va creciendo. Podría decirte más o menos cuando se está acercando el objeto. Podría. Pero evidentemente, tú y yo sabemos que la sombra de ese avión no te va a atropellar. La sombra de ese avión, por más que pase por encima de tu cabeza, no te puede hacer nada. La sombra no puede hacer nada por ti. Familia, escúchame. Este método de Dios de usar sombras que revelan algo sobre un cumplimiento futuro es una forma precisa de interpretar las Escrituras. Tú tienes que ver a las Escrituras bajo esto. Dios está usando sombras en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está cargado de múltiples sombras de Cristo. Donde quiera que tú veas en las páginas del Antiguo Testamento, vas a encontrar a la sombra que se está proyectando y que la realidad se completa en el Nuevo Testamento. Familia, quiero enmarcar este pensamiento y quiero mostrarte lo siguiente. El propósito de cada sombra que hemos estado estudiando es prepararnos para una relación con la verdadera persona. El Antiguo Testamento, a través de las sombras, nos preparan para relacionarnos con lo verdadero, que es Cristo. Nunca, nunca Dios quiere que termines abrazando la sombra. Él quiere que te muevas en lo real, en lo verdadero, en lo concreto, en la sustancia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la verdad, porque sería absurdo, familia, sería completamente ridículo que cuando tú tienes ya lo real, le des más valor a una sombra. Imagínate en el mismo ejemplo que te di, que mi esposo empiece a acercarse y que empiece a proyectarse su sombra y que yo quiera abrazar su sombra, pero él está acercándose a mí. Y yo digo, no, ay, quédate, porque tu sombra me gusta. La sombra de tus brazos, eso es lo que a mí me gusta. Imagínate, ¿no sería un poco absurdo de mi parte? Y esto es lo que ocurre precisamente con muchos creyentes en esta era de la iglesia. Y es lamentable, porque hay muchos creyentes en la iglesia, en esta era de la gracia, que prefieren volver atrás, guardar la ley de Moisés. Es decir, están queriendo abrazar la sombra cuando tienen lo real. Y esto es un desperdicio. Ahora, quiero aclararte algo. No me malinterpretes. Tú y yo debemos estudiar el Antiguo Testamento. Si no lo creyera, si yo no creyera que el Antiguo Testamento es sumamente importante, no te estaría enseñando hoy Éxodo de una forma tan detenida como lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento era buena, era santa, formaba un tipo de pacto
era una sombra de lo que ha de venir. Estaba preparando a un pueblo elegido por Dios, que iba a ser el inicio para la dispersión en las naciones del conocimiento de Dios. Pero el balance en nuestra fe es que todo esto solamente nos dio a nosotros una sombra, porque lo verdadero es Cristo. Él es lo real. Sí, todo el Antiguo Testamento es importante que tú lo estudies, porque si no, no vas a entender la consistencia de las cosas. Pero tienes que saber que todos los sacrificios de la ley, las prácticas asociadas a esto, las ordenanzas, las fiestas, todo lo que estamos estudiando, simplemente apuntan a algo, apuntan al Mesías, apuntan a que Cristo iba a venir, que estaba apuntando al tiempo en que Él viniese, pero ya vino. Él es lo real. Cristo es lo real. ¿Cuántos dicen amén? Es lo real. Cristo ya vino. Si hay alguien que quiere todavía permanecer en la sombra, en lo oscuro, dile, sal de la sombra, abraza lo real. El cuerpo ya está aquí. Ahora, podemos apreciar un valor didáctico en las sombras. Nosotros estamos estudiando el libro de Éxodo y vemos que estas sombras están proyectando del Antiguo Testamento a lo real, pero hermanos, no abrazamos las sombras. Nosotros sabemos del valor didáctico, sabemos de lo que hay y lo que está escrito aquí, pero no abrazamos las sombras. No nos quedamos en una parte de la revelación. El Espíritu Santo ha venido para traer y llevarnos a toda la verdad. No solo la verdad, a toda la verdad. Y toda la verdad es Cristo. Él es lo real. Así que, familia, contemplar en un estudio las sombras nos ayuda a entender. ¿Pero para qué? Para que tú y yo sepamos que lo real ya vino. Y que Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Así que repite conmigo, lo real ya vino. Vuelvo a decirlo, lo real ya vino. Familia, quiero decirte esto. Dios suministra la revelación a su iglesia con declaraciones doctrinales, no con sombras. Voy a volvértelo a decir. Dios está suministrando revelación a su iglesia con declaraciones doctrinales, no con sombras. Las sombras tienen un lugar, es didáctico para la enseñanza, pero no forman parte de la doctrina que Dios quiere revelar a la iglesia. Las sombras pueden ilustrar cierta doctrina, pero las sombras no establecen doctrina. Porque la sombra es oscura, la sombra no proyecta toda la realidad, da un alcance, un acercamiento, pero no es lo real. Por eso es que no podemos establecer doctrina en base a la sombra. Tenemos que conocer que la doctrina es esa revelación para la iglesia con lo real, con lo verdadero. Así que familia, en el Antiguo Testamento estamos viendo muchas sombras proyectadas por Jesús, las que vinieron primero y luego, a lo largo de toda la Escritura, hasta llegar al Nuevo Testamento, vemos lo real. Y lo real es mucho más importante. Lo real es mucho mayor. Familia, el cumplimiento a la realidad siempre será mayor. Lo real siempre es mayor que la sombra. Lo real siempre es más importante que la sombra. Lo real siempre es mejor que la sombra. Por eso quiero decirte esta noche,
el antitipo siempre es mayor que el tipo. ¿Cuántos conocen esto? ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros no podemos estudiar eventos del pasado aparte de su conexión con las claras declaraciones doctrinales que ahora tú y yo tenemos en Cristo, que ahora tú y yo tenemos en las epístolas. Por eso es importante que estudies el Nuevo Testamento. Porque tratar de hacer doctrina a partir de un pasaje oscuro, a partir de una sombra, es ir en contra del tráfico de la hermenéutica. Nunca se interpreta desde lo oscuro. Tenemos lo claro, tenemos lo real. Para nosotros poder interpretar lo oscuro necesitamos lo claro. No podemos hacer doctrina de algo oscuro, de un pasaje oscuro en la Biblia. Necesitamos la claridad de lo real. Bien, dicho todo esto, me he tomado el tiempo de hablar consistentemente. ¿Por qué? Tú te preguntarás, ¿por qué Mary se ha tomado toda esta hora para hablarnos de la sombra, de lo real, de lo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? Primero, voy a cerrar este tema momentáneamente. Todo el tema de las fiestas, todo el tema de las sombras, lo voy a cerrar momentáneamente. Porque en lo que resta de nuestro estudio en Éxodo, tiene que ver mucho el tema de las sombras en lo que ha de venir. Por eso estoy estableciendo este cimiento para lo que ha de venir. Así que momentáneamente vamos a hacerle un pequeño stop a esto. Porque ahora ya estamos listos para estudiar algo maravilloso. Algunos eruditos le llaman teofanía. Otros eruditos le llaman cristofanía. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente: el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé. Hay algunas ediciones en nuestra Biblia de la Reina Valera que, si tú te das cuenta y si vas al capítulo 23 de tu Biblia y te vas directamente al versículo 20, vas a ver un pequeño título. Algunas ediciones de la Reina Valera ponen a partir del versículo 20 el siguiente título. Ponen el ángel de Jehová. Creo que le falta precisión a eso, pero no me voy a meter por la hora en ese tema, a discutir. Vamos a dejarlo pasar por esta vez. Quizás más adelante hablemos de eso. Pero ahora vamos a empezar nuestro estudio de Éxodo, el capítulo 23, desde el 20 al 21. Pero quiero sentarte una base antes de irnos. Acabamos de cerrar la sección del pacto. ¿Cuántos se recuerdan? Hemos hablado ampliamente de cómo Dios da a Israel sus mandamientos, cómo da sus leyes. Y ahora la Biblia nos va a mostrar que va a ser Dios mismo, familia. Dios mismo el que va a ir delante de ellos, llamándose el ángel de Yahvé, para llevarlos a la herencia que Él les prometió. Y esto es súper interesante. No quiero abrirme más. Tenía planeado irme un poquito más. Bueno, ¿saben qué? Vamos a irnos un poquito más. ¿Cuántos están felices de estudiar escritura? Quiero acabar esto porque no quiero extenderme más en este detalle. Vamos a acabar. Regálame 5 minutos más. Ya parezco ya los pastores que hablan ya termino, no hay cuándo terminar, ¿no? Tú sabes que yo sí termino la hora, pero quiero añadir 5 minutos más para que puedas pensar esta semana en lo siguiente. Quiero que veas en pantalla esto. Éxodo, el capítulo 20, hemos aprendido sobre los 10 mandamientos. ¿Te recuerdas? Hemos visto mandamiento por mandamiento. En Éxodo, el capítulo 21,
hasta el 23, hemos visto lo que yo le he llamado, juntamente contigo, al compendio de leyes. ¿Por qué lo hemos llamado así? Porque es una extensión de muchas leyes más, aparte de los 10 mandamientos. Y eso ya lo estudiamos ampliamente. Hemos visto aplicaciones concretas a la justicia, a las relaciones sociales, al culto, a la vida comunitaria, mucho de eso, muchas leyes de eso. Por eso le hemos llamado el compendio de leyes, porque habla de las leyes humanitarias, habla de muchas cosas. Pero a partir de Éxodo capítulo 23, el versículo 20 hasta el 33, que va a ser nuestro foco de estudio de ahora en adelante, Dios comienza a hablar de la entrada a la tierra. Quiero que me prestes mucha atención en cada palabra que te estoy diciendo ahora. Dios va a comenzar a hablarles sobre la entrada a la tierra de Canaán. Pero quiero decirte algo. Israel, ¿dónde está? Está en el desierto. Israel físicamente en ese momento está en el desierto, pero Dios está pensando en Canaán. Ellos están en el desierto, pero Dios ya les está hablando de Canaán. Dios está con su pensamiento en el futuro. Dios está hablándoles de más allá que su presente. Dios está hablando a tu vida más allá que tu temporada de ahora. Dios siempre está hablando mucho más allá de lo que ahora estás viviendo. Familia, tú estás pensando en tu proceso. Tú estás viendo lo duro que está haciendo esta temporada en tu vida. Tú estás viendo la crisis. Tú quizás estás viendo que las olas se han levantado a tu alrededor. Pero Dios está pensando en tu victoria. Dios ya te vio en la salida. Dios ya te dio la salida y Él ya te vio afuera de las circunstancias. Él te vio pasar al otro lado. Dios ya te vio andando en tu victoria. Dios te vio conquistando cada área de tu vida para su gloria. Dios siempre está viéndote con el proceso completado y culminado. Ese es el Dios tuyo y mío. Familia, quiero decirte esta noche, es en esta temporada oscura en la que debes recordar lo que aprendiste en la luz. Si tú hoy estás pasando momentos difíciles, necesitas recordarte todo lo que aprendiste cuando la vida era tranquila. Recuerda lo que Dios te prometió. Y quiero decirte algo que me cala el corazón. Estamos en Éxodo 23. Estamos viendo el momento en que Israel está en el desierto. Dios está hablándoles de algo más allá. Les está diciendo, ustedes están en el desierto, pero yo les voy a hablar de Canaán. Yo les voy a hablar de la tierra prometida. Yo les voy a hablar de cuándo van a salir de aquí. Y cuando tú estás atravesando un proceso doloroso, necesitas recordar el inicio de la promesa de Dios. Y fíjate lo que dice el inicio. Quiero que vayas a tu Biblia, en Éxodo 6. El capítulo 6, te voy a leer desde el verso 6 al 8 y te lo voy a leer yo desde mi Biblia porque aquí lo tengo subrayado en naranja, porque esto es maravilloso. Mira lo que Dios le prometió a Moisés. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y que os meterá en la tierra por el cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré por heredad, yo Jehová. ¿Te das cuenta lo que dice la Escritura? Familia, esto
tiene que conmover tu ser por completo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no era simplemente los voy a sacar de Egipto. La promesa era mayor, era mucho más grande. La promesa era, los voy a sacar, pero también te voy a acompañar en el proceso. Y no solo te voy a acompañar en este proceso, sino que te voy a introducir a tu herencia. ¿Por qué temes? Si Dios dijo que te sacaría, te acompañaría y te llevaría a un lugar mejor. Familia, Israel tenía un destino. Y quiero decirte esta noche, tú también tienes un destino. Israel fue con la promesa de que Dios los acompañaría. Y quiero decirte, a ti esta noche, Jesús prometió que tendríamos un consolador. No estamos solos. Esta es la promesa que vamos a estudiar la semana que viene, porque los siguientes versículos vamos a ver al ángel de Yahvé, que tiene el nombre de Dios, y quiero dejarte con esta escritura. Vamos a leerlos juntos en pantalla. Éxodo 23:20. Aquí inicia nuestro estudio de esto. Yo envío mi ángel, del hebreo malak, que significa mensajero o mediador. Lo envío delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios te sacó, Dios te acompaña y Dios te introduce a esa nueva vida, a la herencia. ¿Cuántos dicen amén? Nos vemos la siguiente semana. No te puedes perder. Si te gustó este video, dale like, comparte, evangeliza conmigo a través de este video, que alcance más personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.